¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy, vamos a ver, híjole, algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero lo tengo que ver porque es parte de nuestra vida cristiana. Ahora vamos a ver lo que son las celebraciones que no son, ¿cómo les podré decir? Que son tradiciones. Las tradiciones provocan muchas veces que nosotros nos salgamos de lo que Dios quiere para nosotros. Eh, Vamos a poner un ejemplo porque, de hecho, Pablo, antes de que realmente el Señor lo tocara en el camino, este, que lo tumbó del caballo, etcétera, pues él era un judaísmo, o sea, él estaba en el judaísmo. Y él mismo lo dice, de hecho ahorita lo voy a leer en Gálatas 1:14, él lo escribió y él lo dice de parte de él mismo. Dice así, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones son muy peligrosas para nosotros como creyentes de Jesús. ¿Por qué? Porque nos desvían de la adoración a quien debemos adorar. O podemos hacer cosas que a lo mejor no le agradan a Dios cuando nosotros las hacemos. Eh, por ejemplo, y ahí es donde a lo mejor nos va a dar en la cabeza una piedrota, ¿verdad? Pero bueno, en Estados Unidos se maneja mucho lo que es el Halloween. Y el Halloween básicamente es el culto a un día del año, a hacer culto a la hechicería, la brujería, a los demonios, a los muertos, a- a Satanás, básicamente. ¿Por qué? Porque todo se trata de terror, de miedo, y todas esas cosas no son de Dios, son de Satanás, obviamente. Entonces, obviamente la gente, aún y cuando creen en Cristo, a veces aún así, se guían por las tradiciones que vienen arrastrando de los padres a los hijos, de los abuelos, de los bisabuelos, etcétera, etcétera. Y siguen usando ese tipo de tradiciones que no son correctas, que no son lo que debemos de hacer nosotros. En México también tenemos nuestras tradiciones y básicamente eh, sustituimos o decimos, ¿sabes qué? No hagas culto a lo que es el Halloween, pero te lo cambio por el Día de Muertos. Y es lo mismo. Dios no quiere que hagamos culto a nada, ni que estemos ahí haciendo reverencias, ni dándole de comer. Realmente los muertos no van a venir a comérselo. A lo mejor se lo comen las ratas que andan ahí en el panteón. O algún animal que pase por ahí, o algún perro, gato, etcétera, etcétera. Pero los muertos no van a venir a comer nada de lo que nosotros pongamos, ni tampoco van a ver las flores, ni tampoco van a ver nada de lo que hagamos ahí en el panteón. ¿Por qué? Porque ellos ya están con Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Estén, porque tampoco no puedo decir que todos están allá, estén con Dios o estén en el infierno, no están aquí. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando se mueren, luego se van a la presencia de Jesús y hay un juicio por parte de Dios para esa persona. Y todos vamos a pasar por ese juicio.
todos, no hay uno que no. No vamos a reencarnar. Hay gentes que creen que van a reencarnar en animales. Hay gentes que creen que van a reencarnar en otra persona. Es más, hay gente que si usa o dice que él se siente como otra persona, no voy a hablar de otras cosas, después podemos hablar de eso si quieren, o si me mandan mensajes al correo, yo puedo hablar de más o menos de lo que ustedes quieran que hablemos. Pero en este caso estoy hablando básicamente de la tradición del Halloween y del Día de Muertos, que al final de cuentas es lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos por qué andar haciendo culto ni haciendo ni poniéndole comida a una persona que no va a venir. O sea, estamos, haz de cuenta, creyendo que va a venir, pero no va a venir. Porque en la misma Biblia, en el libro de San Lucas dice que un día había un rico que se llamaba, no, perdón, era un rico y el pobre que era Lázaro, era un pobre que estaba en la puerta de la casa de ese rico. Y al final de cuentas murieron los dos y Lázaro, que era el pobre, se lo llevaron aún en ese tiempo, no estaba, todavía no se podían ir al cielo porque Jesús todavía no había vencido en la cruz. Estaba también en el infierno, pero apartados donde no había un castigo para esas personas, porque eran personas que amaban a Dios y que querían estar con el Señor. Y obviamente está también el infierno. Entonces, dice ahí que el Lázaro, que era el pobre, fue llevado al seno de Abraham, que era ahí en el infierno, pero apartados de lo que es el infierno, o sea, no estaban sufriendo en pocas palabras. Y en el infierno estaba el rico, y el rico le decía a Abraham que mandara a Lázaro con una gotita de agua para que le refrescara porque se estaba quemando en el infierno. Entonces, ya me fui por otra parte, pero lo que quiero decir con esto es que una persona cuando muere no va a regresar. Entonces, si tú dices, no, es que yo le llevo flores a mi querido amigo, esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, abuelos, etcétera, etcétera, lo puedes hacer, pero no pienses que ahí está en la tumba, porque no va a estar, está allá con el Señor. Esté donde esté, ya se fue, ya no está aquí, ni va a regresar, ni va a hablar contigo, ni va a hablar conmigo, ni va a hablar con nadie porque no puede venir. Es más, ahí mismo en el mismo libro de Lucas, ahí donde estaba lo de Lázaro y el rico, también le dice a Abraham que mande a alguien de ahí, allá con los vivos, para que a sus hermanos, para que les digan que se porten bien, para que no se vayan a ir a quemar a donde él está quemándose. Y Abraham le dice, no puedo mandar a nadie de aquí para allá, nadie puede ir para allá. Allá tienen a los profetas y a los que hablan de la palabra de Dios para que a ellos les oigan. Si no quieren oír a esas personas, pues ya es cosa de cada quien. Entonces, obviamente, eso, lo del Halloween, es una tradición de Estados Unidos, de Europa, de allá de los brujas, etcétera, de Salem y todas esas cosas, ¿verdad? Y la tradición de los muertos, pues obviamente aquí o en México aquí se ha hecho muy tradicional de hacerles culto, hacerles altares. O sea, un altar se le hace nomás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más, a nadie más. Si tú haces un altar para alguien más que no sea Dios, estás haciendo un culto a otra persona y no es Dios. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Fíjate en lo que estás haciendo. Observa, olvídate de las tradiciones. Las tradiciones no nos sirven de nada. A Pablo tampoco le sirvió de nada. Le voy a leer el otro que tengo también. Dice Colosenses 2:8. Dice, mirad
Fíjate lo que dice Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Son muy sutiles para decir, ay, no, es que la tradición y que hay que seguirla y que mexicano y que no te dejes guiar por eso. No es así. Estamos en contra de Dios cuando hacemos una tradición que no son cosas y estatutos y ordenanzas que Dios puso. Dios no puso eso, ni puso tampoco el Halloween. Ninguna de las dos las puso Él, las pusieron los hombres. Fíjate, dice, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, el mundo hace eso. Los que no creen en Cristo, eso es lo que hacen, seguir tradiciones. Pero nosotros que conocemos a Cristo y que estamos tratando, yo no te estoy diciendo que lo sigas completamente, pero estás tratando. Y yo también estoy tratando de ser mejor todos los días. Entonces, estamos tratando de seguir a Jesús de todas maneras y quitar todas nuestras cosas que traíamos del viejo hombre, que son las del mundo, porque las del mundo te ofrece todas las sutilezas, todo muy sutil, muy bonito, mucho dinero, vámonos a Las Vegas, vámonos a esto, vámonos al otro, vamos a apostar, vamos a andar con mujeres, vamos a andar haciendo esto, haciendo lo otro, dinero, borracheras, no sé. Más, ¿para qué les sigo si hay montones de cosas? Chismes y... No, no, no. Pero no es lo que Dios quiere. Y aquí te lo dice en Colosenses 2:8, y lo voy a volver a leer. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ah, me faltó un pedacito que no leí. Dice, y no según Cristo. Ah, o sea que lo del mundo, lo que sigue el mundo, no es de Cristo. Ahí te la dejo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos todas esas tradiciones que hemos traído durante años o durante toda nuestra vida. Las aprendimos de los padres, de los abuelos y de nuestros ancestros, tanto aquí como en cualquier lado que estemos viviendo. No nos dejes, Señor, ayúdanos a no seguir estas tradiciones, porque estas tradiciones son del mundo y como dice tu palabra, y no son de Cristo. Y si no son de Cristo, entonces son contra Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y la próxima vez nos vemos.